Wright Mills, la imaginación sociológica, la promesa. Los hechos de la historia contemporánea son también hechos relativos al triunfo y al fracaso de hombres y mujeres individuales. Cuando una sociedad se industrializa, el campesino se convierte en un trabajador y el señor feudal es liquidado o se convierte en un hombre de negocios. Cuando las clases suben o bajan, un hombre tiene trabajo o no lo tiene. Cuando sobrevienen guerras, un agente seguro se convierte en un lanzador de cohetes. Las mujeres viven solas y los niños crecen sin padres. Ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas. Pero los hombres habitualmente no definen las inquietudes que sufren en relación a los cambios históricos y las contradicciones institucionales. Por lo común, no imputan el bienestar de que gozan a los grandes vaivenes de la sociedad en que viven, rara vez conscientes de la intrincada conexión entre el tipo de sus propias vidas y el curso de la historia del mundo. Los hombres corrientes suelen ignorar lo que esa conexión significa para el tipo de hombres en que se van convirtiendo y para la clase de actividad histórica en que pueden tener parte. No poseen la cualidad mental esencial para percibir la interrelación del hombre y la sociedad, de la biografía y de la historia, del yo y del mundo. No pueden hacer frente a sus problemas personales en formas que les permitan controlar las transformaciones estructurales que suelen estar detrás de ellas. En esta época, en el curso de una sola generación, la sexta parte de la humanidad de feudal y atrasada ha pasado a ser moderna, avanzada y temible. Las colonias políticas se han liberado y han surgido nuevas y menos visibles formas de imperialismo. Hay revoluciones y los hombres sienten la opresión interna de nuevos tipos de autoridad. Por todas partes, en el mundo subdesarrollado se abandonan antiguos estilos de vida y vagas expectativas se convierten en demandas urgentes. Por todas partes, en el mundo superdesarrollado, los medios de ejercer la autoridad y la violencia se hacen totales en su alcance y burocráticos en su forma. Es de extrañar que los hombres corrientes sientan que no pueden hacer frente a los mundos más dilatados ante los cuales se encuentran de un modo tan súbito, que no puedan comprender el sentido de su época en relación con sus propias vidas. Es de extrañar que en defensa de su yo se insensibilicen moralmente, esforzándose por seguir siendo hombres totalmente privados o particulares. Es de extrañar que estén poseídos por la sensación de haber sido atrapados. No es solo información lo que ellos necesitan. En esta edad del dato, la información domina con frecuencia su atención y rebasa su capacidad para asimilarla. Lo que necesitan es una cualidad mental que les ayude a usar la información y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás está corriendo dentro de ellos. La imaginación sociológica es precisamente esa cualidad. La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Le permite tener en cuenta cómo los individuos, en el tumulto de sus experiencias cotidianas, son con frecuencia falsamente conscientes de sus posiciones sociales. El primer fruto de esa imaginación es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino, localizándose a sí mismo en su época, de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. Hemos llegado a saber que todo individuo vive de una generación a otra en una sociedad que vive una biografía y que la vive dentro de una sucesión histórica. Por el hecho de vivir contribuye, aunque sea en pequeñísima medida, a dar forma a esa sociedad y al curso de su historia, aun cuando él está formado por la sociedad y por su impulso histórico. La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Reconocer esa tarea y esa promesa es la señal del analista social clásico. Ningún estudio social que no vuelva a los problemas de la biografía, de la historia y de sus intersecciones dentro de la sociedad ha terminado su jornada intelectual. Cualesquiera que sean los problemas del analista social clásico, por limitados o por amplios que sean los rasgos de la realidad social que ha examinado, los que imaginativamente han tenido conciencia de lo que prometía su obra, han formulado siempre tres tipos de preguntas. Las primeras son: ¿cuál es la estructura de esta sociedad particular en su conjunto? ¿Cuáles son sus componentes esenciales y cómo se relacionan entre sí? ¿En qué se diferencia de otra variedad de organización social? ¿Cuál es dentro de ella el significado de todo rasgo particular para su continuidad o para su cambio? El segundo tipo de pregunta es: ¿qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana? ¿Cuál es el mecanismo por el que está cambiando? ¿Cuál es su lugar en el desenvolvimiento de conjunto de la humanidad y qué significa para él?
cómo afecta todo rasgo particular que estamos examinando al periodo histórico en que tiene lugar y cómo es afectado por él, y cuáles son las características esenciales de ese periodo, en qué difiere de otros periodos, cuáles son los modos característicos de hacer historia. Y el tercer tipo de preguntas son qué variedades de hombres y de mujeres prevalecen ahora en esta sociedad y en este periodo, y qué variedades están empezando a prevalecer, de qué manera son seleccionados y formados, liberados y reprimidos, sensibilizados y embotados, qué clases de naturalezas humanas se revelan en la conducta y el carácter que observamos en esta sociedad y en este periodo, y cuál es el significado para la naturaleza humana de todos y cada uno de los rasgos de la sociedad que examinamos. Bien, estas tres tipos de preguntas, las preguntas que inevitablemente formula toda mente que posee imaginación sociológica, porque esa imaginación es la capacidad de pasar de una perspectiva a otra, de la política a la psicológica, del examen de una sola familia a la estimación comparativa de los presupuestos nacionales del mundo, de la escuela teológica al establecimiento militar, del estudio de la industria del petróleo al de la poesía contemporánea. Es la capacidad de pasar de las transformaciones impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano y de ver las relaciones entre ambas cosas. Detrás de su uso está siempre la necesidad de saber el significado social e histórico del individuo en la sociedad y el periodo en que tiene su cualidad y su ser. En suma, a esto se debe a que los hombres esperan ahora captar por medio de la imaginación sociológica lo que está ocurriendo en el mundo y comprender lo que está pasando en ellos mismos, la historia dentro de la sociedad. La imaginación sociológica es la forma más fértil de esa conciencia de sí mismo. Por su uso, hombres cuyas mentalidades limitadas llegan a tener la sensación de despertar, llegan a querer con frecuencia que ahora pueden proporcionarse a sí mismos recapitulaciones adecuadas, estimaciones coherentes, orientaciones amplias. Antiguas decisiones que en otros tiempos parecían sólidas, les parece ahora producto de mentalidades inexplicablemente oscuras. Adquieren un modo nuevo de pensar, experimentan un trastrueque de valores. En una palabra, por su reflexión y su sensibilidad, comprenden el sentido cultural de las ciencias sociales. La distinción más fructuosa con que opera la imaginación sociológica es quizás la que hace entre las inquietudes personales del medio y los problemas públicos de la estructura social. Se presentan inquietudes en el carácter de un individuo y en el ámbito de las relaciones inmediatas con otros. En consecuencia, el enunciado y la resolución de estas inquietudes corresponde propiamente al individuo como entidad biográfica y dentro del ámbito de su ambiente inmediato, el ámbito social directamente abierto a su experiencia personal y a su actividad deliberada. Una inquietud es un asunto privado. Los valores amados por un individuo le parecen a este que están amenazados. Los problemas se relacionan con materias que trascienden el ambiente local del individuo y del ámbito de su vida interior. Tienen que ver con la organización de muchos ambientes dentro de las instituciones de una sociedad histórica en su conjunto, con las maneras en que diferentes medios se imbrincan e interpenetran para formar la estructura más amplia de la vida social e histórica. Un problema es un asunto público. Se advierte que está amenazando un valor amado por la gente. Un problema implica muchas veces una crisis en los dispositivos institucionales y con frecuencia implica también lo que los marxistas llaman contradicciones o antagonismos. Cuando en una ciudad de 100.000 habitantes solo carece de trabajo un hombre, eso constituye una inquietud personal y para aliviarla atendemos propiamente al carácter de aquel hombre, a sus capacidades y a sus oportunidades inmediatas. Pero cuando en una nación de 50 millones de trabajadores 15 millones carecen de trabajo, eso constituye un problema y no podemos esperar encontrarle solución dentro del margen de oportunidades abiertas a un solo individuo. Se ha venido abajo la estructura misma de oportunidades. Tanto el enunciado correcto del problema como el margen de soluciones posibles nos obliga a considerar las instituciones económicas y políticas de la sociedad y no meramente la situación y el carácter personales de individuos sueltos. Lo que experimentamos en medios diversos y específicos es efecto de cambios estructurales. Para comprender los cambios de muchos medios personales nos vemos obligados a mirar más allá de ellos. Y el número y variedad de tales cambios estructurales aumentan a medida que las instituciones dentro de las cuales vivimos se extienden y se relacionan más intricadamente entre sí. Darse cuenta de la idea de estructura social es poseer imaginación sociológica. Para formular problemas e inquietudes debemos preguntarnos qué valores son preferidos pero amenazados y cuáles preferidos y apoyados por las tendencias características de nuestro tiempo. Tanto en el caso de amenaza como en el de apoyo debemos preguntarnos qué contradicciones nos
notorias de la estructura pueden estar implicadas. Cuando la gente estima una tabla de valores y no advierte ninguna amenaza contra ellos, experimenta bienestar. Cuando estima unos valores y advierte que están amenazados, experimenta una crisis. Y si ello afecta a todos sus valores, experimenta la amenaza total del pánico. Pero supongamos que la gente no sienta estimación por ningún valor ni perciba ninguna amenaza. Esta es la experiencia de la indiferencia, la cual, si parece afectar a todos los valores, se convierte en apatía. Supongamos que no sienta estimación por ningún valor, pero que perciba agudamente una amenaza. Esta es la experiencia del malestar, de la ansiedad, la cual, si es suficientemente total, se convierte en una indisposición mortal no específica. Nuestro tiempo es el de malestar e indiferencia. En lugar de inquietudes definidas en relación con valores y amenazas, hay con frecuencia la calamidad de un malestar vago. En vez de problemas explícitos, muchas veces hay solo el desalentado sentimiento de que nada marcha bien. No se ha dicho cuáles son los valores amenazados ni qué es lo que los amenaza. Mucho menos han sido formulados como problemas de la ciencia social. Muchas inquietudes privadas no son formuladas. Mucho malestar público y muchas decisiones de enorme importancia estructural no llegan nunca a ser problemas públicos. Para quienes aceptan valores hereditarios como la razón y la libertad, es el malestar mismo lo que constituye la inquietud. Es la indiferencia misma lo que constituye el problema. Y esta situación de malestar e indiferencia es lo que constituye el signo distintivo de nuestro tiempo. Pero no es verdad, como dijo Ernest Jones, que el principal enemigo y el principal peligro del hombre es su misma indócil naturaleza y las fuerzas ocultas reprimidas dentro de él. Por el contrario, el principal peligro para el hombre reside hoy en las fuerzas ingobernables de la sociedad contemporánea misma, con sus métodos impersonales de producción, sus técnicas envolventes de dominación política, su anarquía internacional con sus penetrantes transformaciones de la naturaleza misma del hombre y las condiciones y finalidades de su vida. La misma tarea política e intelectual del científico social consiste hoy en poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia contemporáneas. En todas las épocas intelectuales tienden a convertirse en común denominador de la vida cultural determinado estilo de pensamiento. Es cierto que hoy en día muchas modas intelectuales se difunden ampliamente para ser abandonadas por otras nuevas en el curso de 1 o 2 años. Esos entusiasmos quizás sazonan el juego cultural, pero dejan poca huella intelectual, si es que dejan alguna. No puede decirse lo mismo de modos de pensar como la física newtoniana o la biología darwiniana. Cada uno de estos universos intelectuales se convirtió en una influencia que llegó mucho más lejos que cualquier esfera especial de ideas y de fantasías. La técnica de laboratorio ha sido el modo consagrado de proceder y la fuente de la seguridad intelectual. Ese es uno de los significados de la idea de un común denominador intelectual. Los hombres pueden formular sus convicciones más poderosas según sus términos. Otros términos y otros estilos de pensamiento parecen meros vehículos de escape y oscuridad. El que prevalezca un común denominador no significa naturalmente que no exista otro tipo de pensamiento y otros tipos de sensibilidad. Lo que quiere decir es que los intereses intelectuales más generales tienden a entrar en su ámbito para ser formulados en él más rigurosamente y pensar, una vez formulados así, que si no han tenido solución, por lo menos han sido llevados adelante de un modo provechoso. Creo yo que la imaginación sociológica se está convirtiendo en el principal común denominador de nuestra vida cultural y en su rasgo distintivo. Esta cualidad mental se encuentra en las ciencias sociales y psicológicas, pero va mucho más allá de esas disciplinas tal como ahora las conocemos. Su adquisición por los individuos y por la comunidad cultural en general es lenta y en ocasiones torpe. Muchos científicos sociales mismos la desconocen por completo. Por medio de ella se busca orientar el presente como historia. A medida que las imágenes de la naturaleza humana se hacen más problemáticas, se siente cada vez más la necesidad de prestar atención más estrecha, pero más imaginativa, a las prácticas y a las catástrofes sociales que revelan y que moldean la naturaleza del hombre en este tiempo de inquietud civil y de conflicto ideológico. Aunque algunas veces se manifiesta la moda de intentar usarla, la imaginación sociológica no es una mera moda, es una cualidad mental que parece prometer de la manera más dramática la comprensión de nuestras propias realidades íntimas en relación con las más amplias realidades sociales. No es meramente una cualidad mental más entre el margen contemporáneo de sensibilidades culturales, es la cualidad cuyo uso más amplio y más hábil ofrece la promesa de que todas esas sensibilidades, que de hecho la razón humana misma, llegarán a representar un papel más importante en
los asuntos humanos. La necesidad sentida de revalorar la ciencia física refleja la necesidad de un nuevo denominador común. Ese sentido humano y el papel social de la ciencia, sus consecuencias militares y comerciales, su significación política, lo que está experimentando una revaloración confusa. En el pasado, literatos en función de críticos y de historiadores escribieron notas sobre Inglaterra y sobre viajes a los Estados Unidos. Se esforzaron por caracterizar sociedades en su conjunto y de discernir su sentido moral. Si Tocqueville o Taine vivieran hoy, ¿no serían sociólogos? Formulándose esta pregunta acerca de Taine, un reseñador de The Times en Londres dice que Taine vio siempre al hombre primordialmente como un animal social y la sociedad como una colección de grupos. Sabía observar minuciosamente, era un trabajador de campo infatigable y poseía una cualidad particularmente valiosa para percibir relaciones entre los fenómenos sociales, la cualidad de la firmeza. Estaba demasiado interesado en el presente para ser un buen historiador, era demasiado teórico para ser un novelista y veía demasiado la literatura como documento de la cultura de una época o de un país para ser un crítico de primera fila. Su obra sobre la literatura inglesa es menos un estudio de la literatura inglesa que un comentario sobre la moral de la sociedad inglesa y un vehículo de su positivismo. Es un teórico social antes que nada. Ahora bien, a la falta de una ciencia social adecuada, los críticos y los novelistas, los dramaturgos y los poetas han sido los principales, sino los únicos formuladores de inquietudes individuales y hasta de problemas públicos. El arte expresa esos sentimientos y a veces se concentra en ellos, pero no aún con la claridad intelectual necesaria para su comprensión y alivio en la actualidad. El arte no formula ni puede formular esos sentimientos como problemas que contienen las inquietudes y las dudas a las que los hombres tienen que hacer frente. En realidad, el artista muchas veces no intenta hacerlo, experimenta él mismo gran inquietud y le iría bien con alguna ayuda intelectual y cultural de una ciencia social animada por la imaginación sociológica. Ahora bien, el concepto de la ciencia social que yo sustento se opone a la ciencia social como conjunto de técnicas burocráticas que impiden la investigación social con sus pretensiones metodológicas, que congestionan el trabajo con conceptos oscurantistas o que lo trivializan interesándose en pequeños problemas sin relación con los problemas públicamente importantes. Creo, en resumen, que lo que puede llamarse análisis social clásico es una serie de tradiciones definibles y usables, que su característica esencial es el interés por las estructuras sociales históricas y que sus problemas tienen una relación directa con los urgentes problemas públicos y las insistentes inquietudes humanas. Creo también que hay actualmente grandes obstáculos en el camino de la continuidad de esa tradición. No obstante, las cualidades mentales que las constituyen se están convirtiendo en un denominador común de nuestra vida cultural general y que están empezando a dejarse sentir como una necesidad. En los Estados Unidos, lo que se conoce con el nombre de sociología se ha convertido en el centro de reflexión acerca de la ciencia social. Se ha convertido en el centro de interés en cuanto a los métodos. Una diversidad de trabajo intelectual verdaderamente notable ha entrado a tomar parte en el desarrollo de la tradición sociológica. Interpretar esa variedad como una tradición es audaz por sí mismo. Lo que ahora se reputa trabajo sociológico ha tendido a moverse en una o más de tres direcciones generales, cada una de las cuales está expuesta a ciertas deformaciones. Bueno, veamos las tres deformaciones, que podríamos decirlo tendencia también, ¿no? La primera tendencia es hacia una teoría de la historia. Por ejemplo, en manos de Comte, como en la de Marx, Spencer y Weber, la sociología es una empresa enciclopédica relativa a la totalidad de la vida social del hombre. Es histórica porque trata de materiales del pasado y los emplea, sistemática porque lo hace con objeto de distinguir las etapas del curso de la historia y las regularidades de la vida social. La teoría de la historia del hombre, que puede ser deformada muy fácilmente y convertirse en un estrecho molde transhistórico en el cual se mete a la fuerza los materiales de la historia humana y del cual salen visiones proféticas, por lo general sombrías, del futuro. La segunda tendencia es hacia una teoría sistemática de la naturaleza del hombre y de la sociedad. Por ejemplo, en las obras de los formalistas, principalmente Simmel von Wese, la sociología trata de conceptos destinados a servir para clasificar todas las relaciones sociales y penetrar sus características supuestamente invalidables
variables. Se interesa en una visión más bien estática y abstracta de los componentes de la estructura social en un nivel más elevado de generalidad. Quizás por reacción contra la deformación de la primera tendencia, la historia puede ser totalmente abandonada. La teoría sistemática de la naturaleza del hombre y de la sociedad se convierte con facilidad excesiva en un formalismo complicado y árido en el que la descomposición de conceptos y sus interminables recomposiciones y combinaciones se convierte en una tarea central. Las concepciones se han convertido verdaderamente en conceptos. En la tercera tendencia es hacia el estudio empírico de los hechos y los problemas sociales contemporáneos. Aunque Comte y Spencer fueron los soportes de la ciencia social norteamericana hasta 1914 y la influencia teórica alemana fue grande, la actitud empírica fue fundamental en los Estados Unidos desde tiempos tempranos. En la medida en que es definida como el estudio de algún sector especial de la sociedad, la sociología se convierte fácilmente en una especie de trabajador suelto entre las ciencias sociales, ocupado en estudios misceláneos de sobrantes académicos. Hay estudios de ciudades y de familias, de relaciones raciales y étnicas y desde luego de pequeños grupos. El estudio de los hechos contemporáneos fácilmente puede convertirse en una serie de datos de ambientes en relación entre sí. Entonces, las peculiaridades de la sociología pueden entenderse como deformaciones de una o más de sus tendencias tradicionales, pero también sus promesas pueden entenderse en relación con esas tendencias.